Es muy importante pues conocer en el tema de la contaminación, ¿verdad? Que existe pues la contaminación biológica y cuando nos referimos a la contaminación biológica estamos hablando de la proliferación de bacterias o microorganismos que pueden afectarnos a la salud. Aquí estamos hablando principalmente en el tema del crecimiento bacteriano. Ahora, para poder iniciar en este tema, pues yo necesito que ustedes ya tengan conocimientos en el tema de pues, qué es un alimento, la clasificación de alimentos, ¿verdad? Los tipos, los factores que afectan al alimento y obviamente los temas de la contaminación. Ahora, eh, nosotros tenemos algunos de microorganismos que principalmente hay algunas clasificaciones y tenemos con ello, ahorita voy a escribir, permítame. Permítanme ustedes que no deja. Espérame, solo voy a. Aquí está. Ahí estamos. Tenemos la primera clasificación, pues tenemos nosotros microorganismos que tienen, está en función de del aprovechamiento del oxígeno. En función del aprovechamiento del oxígeno, nosotros tenemos una clasificación de microorganismos, ¿verdad? De bacterias, que las primeras las llamamos nosotras bacterias o microorganismos aerobios. ¿Ya? La otra, nosotros se clasifican o se llaman como los anaerobios. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros, los microorganismos aerobios, pues estos son los que necesitan el oxígeno para poder crecer, ¿verdad? Ya necesitan el oxígeno. Voy a poner aquí el O2, o sea, una flechita, que necesitan el oxígeno. Y los anaerobios son los que no necesitan el oxígeno como medio de vivencia, ¿ya? Que no necesitan pues el oxígeno para poder crecer. Ahora, en este caso yo tengo algunos ejemplos. Déjenme ver si me deja escribir acá. Aquí lo voy a escribir. Digamos, en el caso de algunos microorganismos aerobios, yo puedo denotar el tema de algunas pseudomonas. Algunos, vamos a ver, unos bacillus y algunos micrococos. En el tema de algunos microorganismos anaerobios, que quiere decir que no necesitan el oxígeno para poder crecer, aquí estamos hablando de ejemplo del Clostridium, puede ser el Clostridium botulinum, ¿verdad? Que es un microorganismo que crece en alimentos enlatados y los alimentos enlatados son aquellos que están obviamente al vacío, por lo tanto no hay oxígeno dentro del recipiente. Entonces, ejemplo de ellos tenemos el Clostridium botulinum, ejemplo. Tenemos vamos a ver, esta es la Propionobacterium, ¿verdad? ¿Ya? Entre otras, ¿verdad? Estas son las principales, Propionibacterium. Y tenemos la otra clasificación, ¿verdad? Que son aquellos que se le conocen como los facultativos. ¿Qué son los facultativos? Esos son un poquito los más peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos, o sea, pueden crecer en oxígeno, pero también no pueden crecer en oxígeno, ¿verdad? Es una mezcla de los dos, ¿ya? O sea, no, por eso se le dice que son facultativos aerobios o facultativos anaerobios, ¿verdad? Pero al final es una mezcla de los dos, que estos son los más perjudiciales, que es lo que generalmente a veces se encuentran en las temperaturas ambientes en los alimentos, ¿verdad? Porque pueden sobrevivir a cualquiera de los dos ambientes. Entre ellos tenemos
las enterobacterias y los más comunes que son los estafilococos. Un ejemplo de ellos tenemos el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Es uno de los más dañinos, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces estas tres clasificaciones, ¿verdad? En función del aprovechamiento del oxígeno. Ahora bien, también podemos clasificar los organismos ahora en función, solo voy a colocarle, vamos a cambiar el color. Puede ser en función de la temperatura. Y en función de la temperatura nosotros podemos clasificarlos en algunas otras, otra clasificación, valga la redundancia, como lo son, ahorita voy a ir colocando. Tenemos los microorganismos psicrófilos. ¿Cuáles son estos microorganismos psicrófilos? Son gérmenes adaptados al frío, ¿ya? Se desarrollan a una temperatura de 0 grados, con un óptimo de crecimiento comprendido entre los 15 a los 20 grados, ¿ya? Aquí les voy a colocar la temperatura. Voy a colocar, estos están en frío, ¿ya? O sea, pueden llegar a crecer o se desarrollan a 0 grados centígrados, ¿ya? Pero también ellos tienen un óptimo, voy a poner aquí un óptimo de sobrevivencia a temperaturas que van desde los 15 a los 20 grados, ¿verdad? Ese es el tema del crecimiento bacteriano en función de la temperatura, que se clasifican como los microorganismos psicrófilos. Tenemos la otra clasificación, que son los mesófilos. Los mesófilos son bien perjudiciales en temas de los alimentos, porque es lo que más se encuentran en el ambiente, porque la mayoría de los alimentos están a temperaturas que comprenden de 20 grados para arriba. Estos se multiplican a una temperatura entre 20 a 45 grados centígrados, con un óptimo, voy a poner aquí un óptimo de 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces, estos son alimentos almacenados a temperatura ambiente o en alimentos refrigerados cuando se ha roto la cadena de frío, que es muy, muy, muy importante. Cuando hablo de roto la cadena de frío, es un alimento que lo tenemos en el congelador o en el freezer, luego lo sacamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos ahí cuando sacarlo a una temperatura ambiente? Estamos rompiendo esa cadena de frío y luego lo metemos otra vez al refrigerador. Por eso, no sé, pregúntenle ustedes a su mamá si ustedes pueden descongelar el pollo, sacarlo de la refri y luego volver a guardar el pollo. Les van a decir que no se puede, que se arruina, se chuquea. Pero no es que solo se chuquee, porque lo que están haciendo es rompiendo la cadena de frío. Por lo tanto, están provocando la proliferación de microorganismos mesófilos, ¿verdad? Se dan cuenta de la importancia de todo esto. Esto es romper la cadena de frío. Muy bien. Y tenemos la otra clasificación en función de la temperatura, que son los termófilos. Cuando habla de los microorganismos termófilos, son aquellos que se desarrollan, voy a poner aquí, o se desarrollan a temperaturas elevadas, ¿ya? Cuando hablamos de temperaturas elevadas, estamos hablando que hay un rango en promedio de 45 a 65 grados centígrados, ¿verdad? Con un óptimo de crecimiento de 55 grados centígrados.
presentan una tasa de crecimiento muy elevada, pero con una duración muy corta, ¿ya? Y se puede encontrar, pues estas se pueden encontrar en el aire, en el suelo, ya le dije, en el área, aire, agua y suelo, ¿verdad? Entonces, por eso los alimentos se recomiendan. Por eso en el video de la OMS se dieron cuenta que decía que los huevos tenían que estar a una temperatura. ¿Alguien se recuerda qué temperatura decía ahí? ¿Arriba de cuánto? En el video que vimos hace poco. 60 grados decía el video, ¿verdad? Entonces, pero por lo general justamente estamos hablando de eso. Esto es para poder eliminar aquellos microorganismos termófilos, ¿verdad? Arriba de los 65 grados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos los procesos arriba de esta temperatura, pues estamos garantizando que ninguno de estos microorganismos puede lograr crecer, ¿verdad? Por eso es muy importante realizar esos choques térmicos en los procesos, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la pasteurización, que es de elevar la temperatura y bajarla con un choque térmico. Lo que estamos haciendo es matar todo ese crecimiento bacteriano que puedan haber, ¿verdad? Muy bien. Ya que vimos esto, voy a agregar otra página. Muy bien. Voy a colocar otro título acá, porque ahorita vamos a ver la curva de crecimiento bacteriano. Cuando hablamos de la curva de crecimiento bacteriano, ¿a qué nos referimos? Básicamente, pues es una curva. Ahorita la voy a anotar acá. En la cual nosotros vamos a tener diferentes tipos de crecimiento, ¿ya? Vamos a ver, solo permítanme, aquí está. Ahí estamos, muy bien. Voy a empezar con esta fase, que esta fase en el crecimiento bacteriano es cuando inicia. Obviamente aquí hay un eje X y un eje Y. Aquí te lo voy a colocar. Solo permítanme ustedes. Estamos hablando de repente, esta es el tiempo y esto es el número de bacterias, de microorganismos, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el tiempo? En esta primera fase nosotros podemos empezar a deducir que hay un tipo de crecimiento, pero que es leve. Esta etapa de crecimiento se le conoce como la etapa de la latencia. A ver, Valek, dígame, ¿qué piensa usted que es la etapa de latencia en el crecimiento bacteriano? ¿Qué es lo que se imagina? Buenas tardes, Inge. La latencia es la latencia no es el proceso de normal. Excelente, sí. En temas de fisiología vegetal nos han enseñado ese tema, ¿verdad? El tema de la latencia, ¿verdad? Latencia, dormancia, quiescencia, ¿verdad? Que hemos escuchado esos términos, ¿verdad? Que justamente es el tema de un estado en el cual pues las bacterias están en reposo, digamos, definiéndolo pues es cuando los microorganismos son expuestos a un nuevo medio de crecimiento y estos necesitan un periodo de adaptación cuya duración suele ser variable según el tipo de microorganismo, ¿verdad? A eso se refiere esta etapa de latencia. Ahora, cuando nosotros avanzamos con el tiempo y los microorganismos pasan esta etapa, ocurre esto. Pongámoslo acá. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Hay otra etapa
que es una etapa de un crecimiento, lo voy a colocar acá, vamos a ver dónde entra aquí, crecimiento exponencial, ¿sí? Es un crecimiento exponencial. ¿A qué se refiere ese crecimiento exponencial? Es el más delicado que pueda haber en la curva de crecimiento bacteriano, ¿ya? Ese crecimiento exponencial, en algunos dicen crecimiento logarítmico, crecimiento exponencial, pero durante esta fase los microorganismos se multiplican y aumentan cuantitativamente de forma exponencial o logarítmica, es decir, es donde más crecen. Este tipo de multiplicación es variable de acuerdo, pues obviamente al tipo de microorganismos. Y de esta manera, a partir de una bacteria, habrán 2. Y a los 20 minutos, 4. A los 40 minutos van a haber 8. Y así pues sucesivamente un crecimiento exponencial, ¿verdad? Ejemplo, digamos, con este crecimiento que les dije, ejemplo, ¿verdad? Que por hora, ejemplo, a las 9 horas ya tuviéramos un crecimiento bacteriano de miles de bacterias. Entonces, este es el periodo en el cual se analiza básicamente el crecimiento bacteriano en los alimentos. Pasando este tiempo, ya, nosotros tenemos otro crecimiento, que es este. Que este es un crecimiento o una fase estacionaria. Voy a ir dividiendo estas fases, ¿verdad? Para que vayamos viendo. Una fase estacionaria. ¿A qué se refiere esa fase estacionaria? Es la fase en la cual el número de microorganismos en el medio se mantiene constante, porque el crecimiento ha cesado o se ha detenido o ha decrecido y es igual a la muerte bacteriana. Se produce como consecuencia de un empobrecimiento de los nutrientes en el medio. Es decir, cuando los microorganismos ya no le encuentran sabor a lo que se están alimentando en su medio de vida, por lo tanto, pues ya no pueden crecer, ¿ya? Eso es lo que esperamos que ocurra a nosotros con el tema del virus, ¿verdad? Ustedes en el tema del virus ocurre lo mismo, por eso dice que hay un pico en el crecimiento, a esto se refiere eso, que hay un crecimiento exponencial, pero cuando el microorganismo o los mismos microorganismos, en este caso que somos nosotros, encontramos la resistencia adecuada, obviamente pues este virus ya no va a encontrar un medio adecuado de crecimiento porque ya agarramos la resistencia o adaptabilidad a esto y eso es lo que esperamos y encuentran una fase estacionaria para que posteriormente a esto nosotros logremos llegar a esto. ¿Y esto a qué se refiere? Es la última fase del crecimiento, que es una fase de declive. Es una fase de declive, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la fase de declive, se dice es una fase de muerte o declive en la cual pues el crecimiento, el número de microorganismos decrece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no encontró un medio adecuado para sobrevivir, entonces disminuyen, ¿verdad? Miren la importancia de analizar esto. Y esto es general para todo el crecimiento bacteriano. En el tema de los virus también, ¿verdad? Se hace esa misma. Ahora, la fase muy importante que se analiza en el tema de bromatología de los alimentos, principalmente es esta, ya la fase exponencial. Estoy hablando justamente de esta fase. Esta es la importante de analizar en el crecimiento bacteriano, ¿verdad? En los alimentos. Ya que conocemos nosotros, el tema de la gráfica, si hay alguna observación o algún comentario o alguna pregunta respecto a la gráfica, no sé si está claro el crecimiento, la curva de crecimiento bacteriano. Sí. Muy bien. Vamos a continuar, pues. ¿Sí? Dígame.
Ok, empezando, repitiendo, la fase de latencia, que es la primera, pues es cuando los microorganismos son expuestos a un nuevo medio de crecimiento. Entonces, estos necesitan un periodo de adaptación cuya duración suele ser variable según el tipo de microorganismos. ¿Ya? Es lo mismo que pasa en el tema de la fisiología vegetal. Cuando agarramos una semilla, la semilla al caer del árbol cae en el suelo y la semilla antes de germinar, es decir, antes de que pase, antes de que ocurra pues este crecimiento, la semilla entra en este periodo de latencia, de dormancia o de quiescencia, que se le dice. ¿Por qué? Porque la semilla todavía no ha encontrado las condiciones adecuadas de medio. Estamos hablando del tipo de suelo, la humedad, la luz, etcétera, los nutrientes para poder germinar. Lo mismo pasa con las bacterias. Las bacterias entran en un periodo de latencia en el cual están adaptándose a ese medio de vida. Cuando ya encontraron, ahí sí que la casa adecuada y todos los factores, pasan a esta fase, que es la fase más perjudicial, que es la fase exponencial o logarítmica, en lo cual los microorganismos crecen de una forma muy acelerada, duplicándose, ¿verdad? Si hoy es 1, a los 20 minutos ya son 2, a los 20 minutos ya son 4, ya no son más, son 8, perdón, y así sucesivamente. Es una sucesión matemática que va en aumento, ¿verdad? No es una función lineal, ¿verdad? Sí es una función exponencial. Ya vemos que ya ustedes ya vieron el tema de las funciones exponenciales en matemática, ¿verdad? Entonces esta etapa exponencial o logarítmica pues es la fase en la cual se multiplican y aumentan cuantitativamente en forma ahí sí que numerosa, ¿verdad? No sé si está claro. Ok, muy bien. Entonces, cuando ya vimos esto, ya vimos cuáles son las etapas de crecimiento. Por eso, antes de lo que voy a explicar, me interesaba que ustedes supieran pues este tipo de crecimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, pues les voy a hacer una pequeña explicación como para poder demostrarle, no demostrarle, explicarles ahí cómo es este tipo de crecimiento, ¿verdad? Aprovechando que hizo la consulta ahí la compañera. Muy bien. Si nosotros tenemos una bacteria, solo voy a aumentar porque se mira muy leve. Aquí está. Si yo tengo una bacteria en un tiempo, pero luego se le junta otra, ya tengo esta. Cuando estamos duplicando esta, y esto ya es 4, yo duplico el 4 ya sea 8, y así sucesivamente voy duplicando estas hasta llegar a un número n. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuál es la base, la potencia base de todo esto? De la duplicidad matemática. ¿Cuál es la base? Muy bien, es la 2. ¿Será que 2 tiene base 1? Perdón, ¿será que el 1 tiene base 2? Pregunto, ¿será que el 1 tiene base 2? ¿Por qué no? A ver. ¿Qué pasa si yo coloco 2 elevado a la potencia 0? Todo número elevado a la potencia 0, ¿cuánto es? Es 1. ¿Ok? Entonces sí tiene base 2. Esto es 2 elevado a la 1. Esto es 2 elevado a la 2. Esto es 2 elevado a la 3. Y sucesivamente yo puedo estar denotando entonces que el crecimiento bacteriano viene en una función de 2 elevado a la n, potencia, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo hablo de este número n, ¿verdad? Un número n elevado a una potencia, ejemplo, estamos hablando de las n duplicaciones o generaciones, digámoslo así. Es lo que le estoy explicando. O sea, esa n me refiere al número de duplicaciones que pueden haber pues, en el crecimiento bacteriano. Y estas duplicaciones pues vienen en función de dos cositas que se analizan en función del tiempo de exposición dividido el tiempo de duplicación. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo esto, yo puedo denotar entonces que n, o sea, el crecimiento de las duplicaciones de las generaciones está
relacionado al tiempo que el alimento está expuesto a un medio dividido el tiempo que esas bacterias se duplican. ¿Ya? Ahora entonces, si yo quiero saber cuántas N bacterias van a haber en un tiempo determinado, todo está en función de las N duplicaciones que hay acá, N duplicaciones que están en función de una relación de una base 2, acá. ¿Ya? Que es lo que les estaba explicando anteriormente. El número de bacterias que va a haber en un tiempo está en función del número de duplicaciones o generaciones que hayan en una multiplicación de ciertas bacterias con base 2. ¿Por qué base 2? Aquí los explicamos. Miren, el crecimiento bacteriano a la hora que se van duplicando, tienen esta función matemática, que es una función matemática de base 2 elevado a la n. O sea, n bacterias que nosotros podamos tener en un tiempo. Ahora, pero si nosotros podemos sustituir esto, aquí vamos a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Permítame, aquí escribí mal. Voy a sustituir, ¿qué voy a sustituir? Esta 2n. ¿Por qué 2n? Porque nosotros, perdón, voy a sustituir n, porque n, aquí solo lo voy a remarcar con rojito, un poquito, para que veamos. Voy a sustituir n. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale n. O sea, el número de las duplicaciones está en función de este tiempo. Entonces, yo puedo venir y agarrar que el número de bacterias que haya en un tiempo determinado está en función del número de bacterias iniciales. ¿Ya? Hagamos algo para poder entender para que no se confunden con las netes. Esta la voy a poner población final y la n pequeña o n sub 0 es igual en función de la población inicial. Perdón, aquí aquí era este circulito, lo tenía que colocar abajo para que sea la población inicial. Entonces, sustituyendo esto, ¿verdad? Voy a sustituir n, que es la población final, sería población final, ¿verdad? Acá, eso para que lo entendamos. ¿Por qué hice ese cambio de nombrecito? Solo para que podamos entender que n es igual, yo le puedo colocar cualquier letra, pero para que entendamos población con la letra P, población y F, sub F, porque es población final, ¿ya? Y n minúscula, que es la población inicial, en función de 2 elevado a la n, pero n ya sé que está en función del tiempo de exposición partido el tiempo de duplicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este punto de acá? Solo permítame que no me salió bien esto de acá. Ahorita lo voy colocando, ¿verdad? Tiempo de exposición dividido el tiempo de duplicación. Tiempo de duplicación, ahí está. 2 elevado a la n, pero n significa ese tiempo de exposición en el que está el alimento partido de ese tiempo de duplicación. Ahora voy a hacer algo matemático que ustedes ya lo conocen, no se asusten. Miren, todo lo que les estoy enseñando ahorita es cómo obtener pues una función para poder determinar ese crecimiento bacteriano, y es algo que ustedes ya lo han visto. Obviamente para esto también hay otras funciones de ecuaciones diferenciales con integrales y todo, pero no les voy a enseñar eso. Ahorita solamente con temas básicos de matemática, ¿qué? 2, creo yo que lo vieron. Linealizando. Cuando estoy hablando de linealizar, pues obviamente que esta es una función exponencial, la tengo que linealizar. Entonces, es decir, dejarla en una ecuación lineal. ¿Ya? A eso se refiere linealizar. Yo tengo una función exponencial, yo la quiero convertir en una función lineal. ¿Cómo hago para poder convertir esta función exponencial a una ecuación lineal? Y aquí voy haciendo las preguntas, ¿verdad? Porque ustedes ya saben todo esto. A ver, aprovechando, Abdías Quirán, dígame, ¿cómo se hace la linealización de esa ecuación? Uh-huh.
Ok, ¿alguna otra forma más fácil? Muy bien, aplicar logaritmo. ¿Por qué? Porque yo tengo una función exponencial y a la hora que yo agrego un logaritmo yo puedo bajar o linealizar esa función exponencial. Ejemplo, aplicando un logaritmo natural en ambos lados, lo voy multiplicando, entonces yo agrego logaritmo natural de la población final es igual a logaritmo natural de la población inicial, ¿verdad? Más, bueno, lo voy a dejar normal aquí. Esto, 2 por el tiempo de exposición partiendo el tiempo de duplicación. Ok. Estoy haciendo esto. Ahora solamente tengo que aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esta propiedad, yo estoy aquí realizando un logaritmo natural de la población final es igual al logaritmo natural de una población inicial más, aplicando las propiedades de los logaritmos, y se acuerdan de que, ¿qué pasaba cuando un logaritmo, ejemplo, de una base tal está con un exponente n? Las propiedades de logaritmos, ¿qué es lo que me dice? Que bajamos ese exponente y va antecedido al logaritmo, es decir, n por logaritmo natural de 2, ¿verdad? Entonces, y acuérdense, ¿qué es lo que apliqué aquí? Estoy aplicando un signo más, ¿por qué? Porque se acuerdan cuando yo tengo un logaritmo natural de a por b, las propiedades de los logaritmos me dices logaritmo natural de a más logaritmo natural de b, ¿verdad? Eso es lo que estoy aplicando acá. Entonces, aplicando pues el logaritmo natural del otro, ese tiempo de exposición partido el tiempo de duplicación baja, ¿verdad? Y me queda logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Se dan cuenta que el exponente de acá bajó antes de aquí y se colocó el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Si lo quieren ver, lo voy a hacer aquí separado. Si yo tengo logaritmo natural de 2, es lo que estoy haciendo acá, n, pero n es el tiempo de exposición partido el tiempo de duplicación. ¿Qué es lo que hago con esta propiedad? Ese exponente lo bajo acá antes, entonces es el tiempo de exposición partido el tiempo de duplicación por logaritmo natural de 2. Eso fue lo que yo agregué acá. ¿Estamos? Muy bien, pero a ver, vayan diciéndome que no se han perdido todavía. Sí le van agarrando ahí el hilo. Ok, excelente. Muy bien. Todo esto, como les digo, ustedes ya saben las bases, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, que aquí en esto de acá, yo puedo denotar esto. Y lo voy a encerrar entre un círculo. ¿Ya? Que es el logaritmo de 2 dividido el tiempo de duplicación. ¿Por qué lo encierro en un círculo? Porque esta es una función que me va a servir. ¿Ya? Esta de acá yo la puedo denotar como una constante k, que es el ln, el logaritmo natural de 2, dividido el tiempo de duplicación. ¿Ya? Esto, ¿cómo se conoce? Como una constante de equilibrio. Es una constante de equilibrio. ¿Cuál? Esta de acá. La vamos a denotar con la letra K. Posiblemente pueda ser otra letra que ustedes quieran, pero normalmente se coloca esta letra K. Entonces, si esta letra es K, yo la puedo entonces sustituir acá y me va a quedar el logaritmo natural de la población final es igual al logaritmo natural de la población inicial más, voy a sustituir logaritmo de 2 partido el tiempo de duplicación, que es mi constante de equilibrio, por la letra K. ¿Por quién? Por el tiempo de exposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? ¿Ya? Yo aquí tengo una función, si se dan cuenta, es una función lineal, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una función lineal, una función lineal,
estamos en una función que está en función de una variable x y se acuerdan que una función lineal, quiero poner una función lineal, está dada por y es igual a ax más b. ¿Será que yo cumplo con esto de acá? Sí cumplo con esto. Ln estaría siendo la función y, ¿verdad? Que va en el eje y. Y acuérdense que en el eje y, que es la población, es el crecimiento. LNPO, que es la población inicial, sería el intercepto de la función, ¿verdad? Que sería b. Obviamente, ¿quién es la pendiente acá? ¿Quién sería la pendiente de acá? ¿El tiempo de exposición o la constante k? ¿Cuál sería la pendiente de la función? A ver, pregunto. No es el tiempo de exposición. Exacto, es la K es la pendiente. Y la variable X, es decir, la variable que yo voy a estar metiendo en mi función, va a ser el tiempo, porque es lo que yo quiero averiguar. Si se dan cuenta, miren en la curva, ¿qué es lo que voy a estar metiendo yo en la función? El tiempo. Yo estoy metiendo el tiempo, es decir, mi variable, esta es mi variable independiente, ¿ya? Que voy a estar metiendo en mi ecuación para poder saber la población final que hay en un determinado tiempo. Pero todo está en función de la relación de la pendiente, que la pendiente es la constante de equilibrio. Muy bien, cuando yo tengo esta función de acá, que ya está linealizada, pues yo puedo utilizar una función exponencial para poder reducirla un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Pues yo le voy a aplicar. ¿Qué hago para poder eliminar ese? A ver, pregunto, ¿qué hago por...? Mejor voy a preguntar directamente, ¿verdad? Porque, a ver, Raquel, buenas tardes, Raquel. No se asuste, Raquel. ¿Cómo hago para poder eliminar ese logaritmo natural de esa ecuación lineal? No. Ok, perfecto. Un número neperiano que es ¿verdad? Entonces, esto lo utilizo, ejemplo, para colocar, miren, lo coloco aquí de base y lo coloco aquí de base, ¿ya? Para poder eliminar ese logaritmo natural. Ahora bien, este logaritmo natural que yo lo coloqué acá, ¿ya? Ahorita lo voy haciendo por partes. Permítame. ¿Qué es lo que voy haciendo en la parte de acá? Lo voy haciendo por partes. Este logaritmo neperiano, miren, me elimina el logaritmo natural de esta parte y me queda pues automáticamente aquí la población final. Y es igual a, si yo le coloco este logaritmo de base a esto de acá, ojo, yo no le puedo colocar a cada uno porque esta es una expresión del lado de la ecuación y este es el otro lado de la expresión, no le puedo colocar a cada uno porque si no me va a quedar una suma, pero yo sí puedo respetar algo, de que yo estoy colocando, ¿se acuerdan la propiedad de los exponentes que dice? Aquí voy a poner aquí. Cuando yo tengo una multiplicación, voy a poner aquí A, una multiplicación de A, de un número de base A o un número cualquiera, pero que tengan exponentes diferentes, a ver, ¿qué me dice esta propiedad? A ver, voy a preguntar, a ver, Brauda, ya que quiere hablar, dígame, Brauda. Ah, muy bien, perfecto. Se copia la base y se suman los exponentes. Esto es lo que yo tengo acá. Miren, la base es igual. Entonces yo tengo dos exponentes que están sumados. Lo que tengo que hacer aquí, es decir, la expresión está de esta forma. Yo lo que tengo que hacerla es expresarla ahora de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la puedo representar? Como e elevado al logaritmo natural de población inicial multiplicado a otra vez porque es la misma base, ahora con el otro exponente que es k por el tiempo de exposición. Por tiempo de exposición voy a poner aquí, ¿verdad? Exposición. Muy bien, eliminamos, ¿qué voy a eliminar de esta multiplicación? El número neperiano con el número con logaritmo natural. Entonces me queda población final
es igual a, esta la eliminamos y se queda solamente la población inicial multiplicado por el número neperiano E elevado a una constante K multiplicada por el tiempo de exposición. No me sale ahí el tiempo de exposición a mí, pero ahorita lo vamos a colocar bien. Permítame, por el tiempo de exposición. Muy bien. Muy bien, entonces aquí con esta me quedaría ya, miren, una ecuación. No me gusta cómo ahorita voy. Mejor que quede recto. Acá. Ahora les pregunto, ¿ustedes ya habían visto esta ecuación en matemática el año pasado? Ok. Que es una ecuación exponencial o una función exponencial, ¿verdad? Se recuerdan que a ustedes se les había enseñado esta función, pero ahora por lo menos ya tienen un plus. Ustedes ya pueden deducir de dónde sale esa función exponencial, ¿verdad? Que es básica para el crecimiento bacteriano. Y así es como se obtiene esta función en el crecimiento bacteriano. Ahora, voy a dejar de compartir esto y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer solo alguien. Sí tengo todavía tiempo. Muy bien.